Bienvenido a Perú 21 Televisión. Vamos a ofrecerle en esta oportunidad una entrevista con el general Carlos Morán, el general de la policía, Carlos Morán, que ha sido ministro del Interior hasta hace pocos días. Por primera vez vamos a escuchar su versión respecto de su salida y, cómo no, su análisis en medio de una pandemia que nos sorprendió a todos, pero que también lo sorprendió a él en el cargo, en uno de los cargos más importantes y que tenían que ver con la policía, con el orden y con el cuidado de la población. Bienvenido, general Morán. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias por invitarme, Cecilia, y estoy dispuesto a responder todas tus preguntas. La primera pregunta que se han hecho todos cuando se supo de su salida del gabinete fue ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Gracias, Cecilia. Nuevamente yo quiero informar a la opinión pública de que he guardado un prudente silencio antes de salir a declarar públicamente, porque entendía de que no quería generar una controversia con mis declaraciones en medio de una lucha frontal que tenemos contra un enemigo invisible que es el COVID-19, donde el gobierno, la sociedad en su conjunto está concentrada en enfrentar a esto. Yo te tengo que decir de que mi salida fue una decisión personal que la sabe muy bien el presidente de la República, a quien yo le tengo el agradecimiento eterno por haberme dado la oportunidad de servir a mi país. Y le dije la primera vez que conversamos, yo soy una persona leal. La lealtad es un valor supremo que nos han ayudado a cultivar desde niños. En ese sentido, he sido leal en todos mis actos de gobierno mientras estuve como ministro y hasta el último. ¿Por qué se da mi salida? El presidente Martín Vizcarra ha sido leal también con usted. ¿Diría usted que el presidente ha guardado la misma lealtad para con usted? Él se ha mantenido siempre con una comunicación abierta y sincera conmigo. Mi salida, como te digo y repito, no tiene nada que ver para tapar actos de corrupción. El presidente me invitó al relevo con mi sucesor cuando lo nombraron, con el general Gastón Rodríguez. Si hubiese sido por actos de corrupción o algo que pudiese manchar mi imagen, no hubiese ido a Palacio, invitado por él. Entonces, ahora, esto es Sí. Disculpe, lo que nosotros sabemos es que el mismo día que el presidente nombró al actual ministro Gastón Rodríguez como ministro del Interior, sucediéndole a usted, lo había nombrado también comandante general de la policía. Claro, mira, el día 23 de abril era día jueves. Ese día estuvimos en Palacio, en Consejo de Ministros, y yo hice unas declaraciones a la prensa sobre la situación de los enfermos, los infectados que tenemos en la policía, los problemas que había sucedido en el día en el hospital de Beleguía y que estábamos comprando pruebas moleculares, más pruebas rápidas y toda la inversión que estábamos haciendo para la policía, y decíamos que la primera línea que tenemos que defender es a nuestros policías militares y médicos, y como gobierno no íbamos a olvidarnos de ellos. Eso fue el jueves. Pero ya había conversado con el presidente de la necesidad de relevar al alto mando de la policía, porque es un alto mando que venía acompañando ya un año y medio, más o menos, con el general Lavalle al mando, y era necesario relevar para buscar otro perfil de comando de la policía. ¿Qué estaba fallando? Bueno, había primero, falta de previsión, más activar más los reflejos para responder rápidamente a estas emergencias que se presentaban. Los casos de corrupción, que ya habíamos, presuntos actos de corrupción que se estaban presentando, denuncias de corrupción anónimas, y que inmediatamente tomamos conocimiento, actuamos, comunicamos a la Contraloría, el mismo general Lavalle comunicó a la Contraloría el 2 de abril, antes que se produzca el reportaje de Latina, donde hablan de esa supuesta denuncia sobre alimentos con sobreprecio y mascarillas, todo ese tema. Entonces, mira, estamos hablando de los primeros días de abril y la quincena, donde ya dispongo inmediatamente de que los presupuestos de la policía pasen al Ministerio del Interior para hacer las compras corporativas.
porque la emergencia implicaba pues en marzo actuar rápidamente, ¿no? Y la verdad que se actuó y se detectó algunos casos, y estos casos que sean investigados. Nadie se opone a eso, nadie se opone a la investigación, y yo apoyé públicamente, dije que se investigue todas las compras que ha hecho la policía. Hablé con el contador Nelson Chag, le dije, todas las compras tienen que ser auditadas por la Contraloría también, todas las compras de la policía, no una, todas, sin excepción. Pero como te digo, eso ha sido pues la quincena de abril, ¿no? 13 de abril, 16 de abril, y el 23 ya le dije pues al presidente que había que relevar al alto mando, y había una propuesta. La propuesta era entre el general Baela y el general Gastón Rodríguez. Y la idea era de que uno de los generales renuncie para que pues, el general Rodríguez pueda encajar en la terna de candidatos hábiles y pueda sin vulnerar la ley de la policía, que dice que el presidente puede escoger en una terna que siguen al comandante general de la policía para que su elección sea legítima. Pero es entre esa terna, ¿cómo se conforma? Con los que le siguen al que está en el primer puesto. Claro, sale el general Lavalle, queda el subcomandante general, el general Pérez, el inspector general, el general Baella, y el director de investigación criminal, que es el general Iglesias. Ellos son los tres. Entre esos tres debía, según la ley, escoger el presidente. No, es claro, la ley dice así, la ley de la policía dice así. Pero ¿por qué escoge al general Gastón, que está en el siguiente lugar? Porque la idea era que uno de esos generales renuncie y pueda el general Gastón encajar en la terna. ¿De quién era esa idea? La idea era, yo la propuse así y el presidente aceptó. El presidente dijo, hay que relevar al alto mando, y el candidato es el general Gastón Rodríguez. Eso dijo el presidente. Sí, el candidato. O sea, el presidente ya había elegido al general Gastón Rodríguez. El presidente de la República tiene la facultad presidencial de designar al comandante general. ¿Cómo lo conocía? ¿Por qué Porque elige a él? El general Gastón Rodríguez es un general operativo, tiene muchas cualidades, tiene liderazgo, tiene acercamiento con el personal, hay mucha empatía. Entonces era el comandante general para esta fase difícil de lucha contra la epidemia, ¿no? Entonces el presidente quita la confianza al alto mando de la policía y decide. ¿Y allí pasa algo entonces? ¿Usted habla con los otros tres? Yo hablo con todos los generales. Incluido Lavalle, con los cuatro, Lavalle, entonces. por supuesto, le digo, la decisión se ha tomado así. Y hablo con todos, ¿eh? Porque a mí siempre me ha gustado primero respetar a la institución y respetar a los generales que tienen que salir por motivos, por decisiones políticas del presidente de la República y del ministro del Interior, tienen que irse a su casa, pues, por renovación. Por el desgaste en algunos casos. Por supuesto, ¿no? O por alguna falta ya de confianza, pero, ¿no? Claro, es una falta de confianza. El relevo es por falta de confianza. Ya le quitamos la confianza y tienen que irse a su casa. Entonces, ¿habló usted con ellos? Hablo con todos ellos. Hablo con ellos, los despido en mi despacho y le digo, pues le doy las gracias a nombre del Estado y bueno, pero ahí sucede que uno de los generales no quiere renunciar y se produce ese impasse legal. ¿Quién es ese general? El general Baella. El general Baella. Sí, que para mí es un oficial competente, excelente, de muchas cualidades, pero o sea, no fue elegido pues para ser director comandante general. ¿Usted le pide que renuncie? ¿Les pide a los cuatro que renuncien? Les digo a todos que ustedes van a ser pasados a retiro porque ya se ha decidido por otro general. Y unas horas después uno de ellos dice, no voy a hacerlo. No voy a. Entonces yo le digo, bueno, entonces al día siguiente, el 24 de abril, le digo al presidente, hay un impasse, entonces no podemos vulnerar la ley que está ahí. Y esa es lealtad, porque si firmábamos nosotros ahorita estaríamos infringiendo la ley y cualquiera tendría problemas. Pero como te digo, ese impasse no lo generó el presidente. En todo caso, mi responsabilidad acá es no haber podido relevar al alto mando policial. Y yo asumo las consecuencias políticas y por eso renuncio. Ese es el motivo de mi renuncia. Ese es el motivo de su salida. Ese es el motivo de mi salida. Y el presidente lo sabe. Por motivos personales yo renuncio. Entonces, acá lo primero es decir la verdad en forma clara, transparente. Porque lo peor que podría hacer es mentir en estas circunstancias. Y eso es lo que ha pasado. Siendo autocrítico, general Morán, sí. ¿Por qué usted no logra
imponer esa decisión? ¿Qué le faltó? ¿Le faltó muñeca? No. ¿Es usted amigo de los generales? No. Lo que faltó es, había un compromiso ya de los generales de pasar al retiro. De renunciar. Claro. ¿Se comprometen con usted? Se compromete por lo menos, sí. Y yo le digo, pues... Y uno de ellos después decide ya no... Ya no, y no eso se produce una crisis, se puede decir. Una crisis. Al final están en su casa todos están en retiro. El general Rodríguez es designado, y le digo al presidente... ¿Y se lo llevaron a usted? Digo, presidente, usted, mire, usted tenga la tranquilidad para tomar la mejor decisión, porque usted no ha generado el problema se ha generado en la institución. Usted no generó el problema porque usted decidió. Al final, asumimos el costo político. En el mejor momento de mi aceptación ciudadana, porque yo era el tercer ministro mejor calificado después del ministro de Economía y el ministro de Salud. En todo este tiempo, en este año y medio de gestión, con todos los problemas que tiene el sector interior, con todos los problemas de inseguridad, con todos los problemas que hemos pasado, problemas políticos graves que hemos tenido, me he mantenido siempre con una aceptación de 31, 33%, 32%, que en un año y medio de gestión desgastante, asfixiante, se puede considerar como un mérito entre comillas, ¿no? Pero estoy acá para decirte la verdad, cómo sucedió. ¿Qué pasó con el general Baella? Vamos ahora a desmenuzar el episodio. ¿Qué le parece? ¿Qué pasó con el general Baella? ¿Por qué retrocede? ¿Por qué se compromete primero y acepta renunciar y dejar el espacio para que estos puestos sean ocupados, sobre todo en una crisis y en una contingencia como esta? ¿Qué pasó? No qué le faltó, no qué hizo, porque eso ya no nos ha dicho, sino qué fue lo que pasó, qué lo motivó. Él capaz tendría otras aspiraciones, ¿no? De ser capaz comandante general, pero hay que entender de que todos los generales que cuando estamos en carrera, cuando estamos en actividad, estamos sujetos a una decisión del presidente de la República y del ministro del Interior. En este caso, si te dicen, no te voy a nombrar como comandante general a ti, voy a nombrar a uno menos antiguo, tú por convicción o por sentido común tienes que dar un paso al costado y renunciar, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó. Yo no puedo responder por ¿Motivó algo personal o algo político? No creo que nada político. Yo creo que fue una decisión personal de él, ¿no? Él dijo, no, yo tenía aspiraciones y no voy a renunciar a que me inviten al retiro. Y así fui invitado al retiro. Y yo le hago esta pregunta porque usted ha sido un ministro político, que se ha desarrollado, se ha desenvuelto políticamente en situaciones muy complicadas de este gobierno del presidente Martín Vizcarra, ¿no? A usted le tocó, por ejemplo, era usted ministro cuando se suicida el líder del APRA, Alan García. Sí. Y también cuando empiezan las detenciones a todos los líderes políticos desde la comisión, la Fiscalía Especial, el equipo especial de la Fiscalía Lavajato. Y también le tocó a usted, por ejemplo, defender al jefe de la DIVIAC, porque los políticos querían su cabeza, sí. Porque el jefe de la DIVIAC, el coronel Colchado, ¿verdad? Fue, pues, un policía y no se casó con nadie y no protegió a ningún partido político, sino que hizo un trabajo de frente a la sociedad. Y usted lo defendió, y yo recuerdo la imagen que eso produjo en muchas gentes, en muchas personas, me incluyo, porque se ve poco, ¿no? Se ve poco que un ministro se juega por una persona que es subalterna y que está cumpliendo un trabajo eficiente y sobre todo decoroso, ¿no? Entonces, y bueno, claro, también le tocó el cierre del Congreso, ¿no? Sí. Entonces, usted ha tenido participación política, ha tenido que actuar en momentos políticos y yo me atrevería a sospechar que tiene enemigos políticos. ¿Cómo se siente usted? ¿Tiene enemigos políticos? ¿Usted los ve?
¿Los ve aparecer ahora, por ejemplo, en esta campaña que le han orquestado, acusándolo, queriéndolo vincular a los actos de corrupción en las áreas de logística? Yo he sido claro contigo, Cecilia, he contado la verdad de mi salida. No tiene nada que ver por tapar todo de corrupción ni nada por el estilo, porque soy responsable político del sector y he renunciado por esto, por lo que te conté. Acaba de aceptar que usted falló al momento de relevar el mando. Sí, y eso es una responsabilidad que lo asumo como tal. Y hay que pagar los errores políticos y el costo político está ahí. Y así fue. Entonces el presidente lo tiene claro el premier también. Y mis enemigos políticos. Sí, efectivamente, pues este cargo genera a lo largo de ese tiempo mucha controversia, mucha polémica y también me genero pues enemigos políticos, ¿no? Y esta campaña probablemente esté siendo orquestada por estos sectores, ¿no? Ahora son varios, ¿no? No solamente es un partido político, son varios. Sí, sí. Mira, ¿Quién le tiene mayor enemistad, general? Yo no quisiera señalar qué partido o qué personas, ¿no? Pero sí, en las redes sociales están atacándome, ¿no? Relacionándome con unas situaciones de corrupción que están completamente descartadas, ¿no? Yo tengo una trayectoria profesional de antaño, he liderado grupos especiales de investigación desde que era oficial joven, he sido director de Irán. ¿Y esos actores? Esos actores, mira, ¿quiénes son? Lo que no me perdonan a mí, lo que no me perdonan a mí es que yo haya sido el ministro que cumplió la orden presidencial de cerrar el Congreso anterior. Lo que no me perdonan a mí es haber defendido al coronel Colchado y a la DIVIAC cuando quisieron apabullarlo en el Congreso, en la Comisión de Defensa. Eso no me perdonan. Entonces, si te metes a política, tienes que asumir, pues, estas consecuencias. Y yo los asumo, pero no me arrepiento de lo que hice. No me arrepiento, porque yo creo que actué de acuerdo a mis principios, defendiendo una gestión y defendiendo a un grupo de la policía que estaba haciendo un trabajo muy silencioso, muy abnegado y muy sacrificado, luchando contra la corrupción. Entonces, eso está claro. Además, yo conozco al coronel Colchado desde que era alférez, ha trabajado bajo mis órdenes. Entonces, la lealtad tiene que ser, pues, del subordinado al jefe y del jefe al subordinado. Y en ese momento, por convicción lo defendí, y públicamente. Y si me enfrenté al Congreso, lo hice en mis cabales. No fue una orden, no cumplí una disposición, yo lo hice. Y eso, bueno, que quede pues como una parte de mi gestión, ¿no? Ahora, usted es un general de la policía que, siendo ministro, cultivó, por razones, digamos, más bien judiciales, en el caso de los líderes de los partidos políticos, ¿no? Sí. Enemigos políticos. Así es. Muy bien. ¿Usted se está animando, está considerando, ha pensado entrar a la política? Bueno, ya he tenido un paso por la política, ¿no? Un paso ser ministro del Interior es ejercer un cargo político, ¿no? Hemos pasado en este año y medio de gestión por diversos avatares políticos. Y no solo es el tema. Voy a insistir con mi pregunta, pero eso le ha picado, ese bichito ya le picó, o sea, ahora que usted, cumpliendo una función de ministro y del Interior en su rama, usted es un general de la policía con una serie de participaciones, actividades, casos en los que usted ha participado, muy importantes, los periodistas lo conocemos, sabemos toda su trayectoria, pero una vez que ya cultivó enemigos políticos que le hacen campañas en las redes sociales, en la prensa, en la televisión, sí. ¿A usted le picó el bichito? ¿Va a meterse en política? Bueno, ¿Le gustaría postular al Congreso? Por el momento estoy cumpliendo, como cualquier ciudadano, mi aislamiento social en mi casa. Estoy confinado en mi casa por el momento, disfrutando pues del ambiente familiar que tantas veces postergado, ¿no? Bueno, ya veremos después, ¿no?, qué viene. Pero por el momento estamos, como cualquier ciudadano, haciendo nuestra cuarentena. Preparando nuestro desayuno, almorzando con la familia. Bueno, es parte pues, de esta vida. Por lo menos ya sabe contestar como político, sí, evadiendo las respuestas, general. Vale, pero no voy a insistir en eso. Usted ya decidirá y nos contará. Ahora,
Yo quisiera que volviéramos a la policía y que volviéramos también a esta crisis, ¿no? Esta crisis que nos tiene a todos realmente tan adoloridos, tan desconcertados y también tan temerosos. Usted estuvo desde el principio en el gabinete que tuvo que tomar las decisiones fuertes, la cuarentena, el aislamiento, el toque de queda. ¿Qué autocrítica puede hacer usted de ese periodo inicial, cuando se toman esas decisiones? ¿Cuáles de esas decisiones han sido muy buenas y otras han sido errores? Mira, por ética, yo no podría criticar a un gobierno del cual he sido parte. Pero puede autocriticarse. Sí, lo que digo es que yo puedo decir las cosas positivas que han habido. Por ejemplo, la mejor decisión que se tomó es disponer del aislamiento social. Mira, imagínate, tenemos 40.000 infectados, tenemos más de 1.000 muertos ahora. Las proyecciones cuando empezamos la cuarentena eran terribles. Las proyecciones, si no hacíamos aislamiento social, somos una sociedad que tiene gran parte de informalidad. Y lo vemos ahora, a cada rato. No nos acostumbramos a respetar las normas, ¿no? Es un deporte nacional infringir las normas de tránsito, no cumplir la ley, ¿no? Entonces es una sociedad, es nuestra sociedad. La cuarentena por lo menos confinó a las personas en sus casas para que a la fuerza puedan ellos evitar que el virus se pueda propagar. Porque si no hacíamos eso en el momento, a fines de marzo estaban ya más o menos programándose más de 6.000 o 7.000 infectados, a fines de marzo, un mes atrás. Y las muertes iban a empezar a duplicarse. Con la cuarentena tenemos esto, imagínate sin cuarentena. Tranquilamente, ahorita tendríamos más de 500.000 de infectados, capaz 20.000 o 30.000 muertos. Entonces, la medida sirve hasta ahora, ¿no? Pero también entiendo de que hemos perdido efectivos que se han enfermado, policías, militares y médicos hemos perdido porque se han contagiado, ¿no? A pesar de todas las medidas de bioseguridad, el contacto con las personas hacen que el contagio sea pues más rápido, ¿no? Esté rápido. Y esto ha generado pues de que se pierda cantidad de fuerzas para hacer la contención social, ¿no? Y la atención. Y además hay que entender, Cecilia, de que esta enfermedad ha revelado el grado de abandono que tiene nuestro sistema de salud por décadas. Nos ha revelado como sociedad cómo estamos. Desde la República está abandonado el sistema de salud general. Y esto, imagínate, y esto no es ajeno, pues, el sistema de salud de la policía, de la Fuerza Armada, no es ajeno, somos parte de esto. Y por eso ahora estamos sufriendo y nos está costando. Pero la policía también ha estado abandonada. Sí, claro. El hospital de policía no estaba rindiendo al 100%. Sí. Los policías se han contaminado y no había pruebas para poder determinar su situación. Sí, claro. Entonces, mira, yo tuve algunas intervenciones un poquito enérgicas para proteger a la policía porque es entendible que se hagan las pruebas rápidas a toda la población o las pruebas moleculares, pero la prioridad tiene que ser la policía y la Fuerza Armada y los médicos porque son la primera línea en la lucha contra la epidemia. Y por eso yo exigía y decía que tienen que ser todos los policías tienen que ser testeados, todos, sin excepción, los 130.000 policías, porque hay que entender que este virus se va a quedar acá. No va a pasar, el domingo acaba la cuarentena y todos hacemos la vida normal. No. Vamos a seguir luchando y bregando todos los días. Y tenemos que tener policías, por lo menos asegurados de que están libres del contagio y los que se contagian, aislarlos, ¿no? Y tratarlos. Entonces, eso era mi preocupación y testeamos 27.000 policías. 27.000 policías. Fuimos de 130.000. Y cuando me fui, el día anterior que me fui, conseguimos que el Ministerio de Salud nos dé 20.000 pruebas más para que todos los policías puedan ser evaluados, ¿no? Pero como te digo, pues esto
¿Qué nos revela? Pues nos revela de que por más como Estado, con todos los esfuerzos que hacemos, que hemos hecho como gobierno, cuando fui parte del gobierno, la situación es avasallante para todos. Mira, otros países están sufriendo las consecuencias por no haber actuado oportunamente. Nosotros que actuamos oportunamente nos avasallan porque es así. Es una pandemia. Y las consecuencias todavía no terminamos de evaluarlas, porque no terminamos, estamos todavía en medio de la ola. Entonces, ¿qué falló con la policía? ¿El presupuesto? No, yo creo que cualquier situación iba a conllevar de que tengamos que estirar todas las medidas, tensionar todas las fuerzas para que la policía tenga una buena cobertura. Y actuamos oportunamente. Pero digamos, el hospital de la policía. El hospital de la policía. Hablemos de algo concreto, porque los policías se enferman, ¿y sí. a dónde van? Van al sistema. Claro, los que han estado más graves, sí, pero hay un hospital de la policía. El hospital de la policía es un hospital antiguo y justamente el hospital nuevo iba a inaugurarse el 15 de abril. Ya estaba programado ya, pero la epidemia nos agarra pues y es como una ola que viene y nos revuelca a todos. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Qué se hizo? Tenemos nosotros ventiladores mecánicos que hemos instalado en el hospital nuevo y creo que el nuevo ministro está haciendo eso también. Están instalando el nuevo hospital, la maquinaria del nuevo hospital está sirviendo para equipar salas de UCI en el hospital antiguo. Tenemos convenios con las clínicas privadas para atender pacientes de la policía. Mejor dicho, como hay un fondo de salud policial para atender policías, hay camas para los UCI. Están implementando hospitales geriátricos para que tengan camas también para pacientes que no tengan, no sean menos graves. Pero todo, al final de cuentas, todo, esperemos que no sea insuficiente, porque es así, pues. Esto como te digo, ha revelado todas las carencias en infraestructura y en salud que tenemos como Estado. Y la policía no es ajena a eso. Entonces, es un esfuerzo permanente y... La policía no es ajena a los malos manejos, a los malos presupuestos, a los pobres presupuestos, pero tampoco ha sido ajena a la corrupción. Sí, claro. ¿No es cierto? Usted nos dice, me pretenden vincular con la corrupción que ha habido. Yo quisiera que nos explicara por qué no existiría la posibilidad de que usted haya tenido alguna injerencia. No, en absoluto. ¿Por qué? No hay. Porque los presupuestos que se asignan al sector interior, como pliego presupuestal, se designan a las unidades ejecutoras, que es de la policía. La policía tiene unidades ejecutoras a nivel nacional. Por la emergencia, ellos tienen que manejar el presupuesto para adquirir equipos de bioseguridad, mascarillas, gel, guantes, desinfectantes, porque es la emergencia. Así lo exige las circunstancias actuales. Que en ese interín se hayan producido presuntos actos de corrupción, que sean bien investigados. ¿Pero por qué usted estaría exento de estar porque el Ministerio ahí, el Ministerio Interior el Ministerio Interior no tiene, en ese aspecto, no tiene injerencia en las compras, en los procesos que hace la policía. Ahí tienen su línea de comando, tiene su alto mando, tiene su Inspectoría General para supervisar. Si bien el Ministerio de Interior le asigna el presupuesto a la policía, sus órganos de control deben funcionar. Paralelamente, como te dije, Cecilia, apenas se supieron esos presuntos actos de corrupción por las denuncias anónimas y denuncias periodísticas, notificamos para que la Contraloría intervenga y audite todas las compras. Eso ha sido hace 15 días antes que yo presente mi renuncia. Y la Fiscalía, de motu propio, la Fiscalía puede intervenir cuando quiera. Y lo está haciendo en estos momentos. Sí. Sí. Y el fuero militar policial. Todo tiene que ser investigado, obviamente con el debido proceso, porque estamos en un Estado de Derecho, y que se establezcan responsables que haya. Acá, en realidad, como te digo, esto no tiene nada que ver con mi salida, porque yo salgo y te he explicado los motivos de mi salida. Porque si no relegamos al alto mando, o no había esa decisión, yo hubiera seguido siendo ministro hasta ahora. Pero por la situación que se presentó, por el impasse jurídico, hay un costo político que hay que pagar. Y lo asumí. Y lo estoy asumiendo así como tal. Ahora,
Volvamos nuevamente al coronavirus porque no podemos salir de ahí. Sí. Estamos en esta suerte de círculo Sí. y estamos todos adentro, ¿no? El mundo entero está en esta posición. Hubo una medida que Perú 21 calificó desde el inicio como contraproducente. Quisiera pedirle su opinión para ver cuán contraproducente fue. Me refiero a la de separar los días de salida, hombres y mujeres. Lo que la ciudadanía comprendió fue que el día que salían los hombres, salían todos los hombres, y el día que salían las mujeres, salían todas las mujeres. Y se generó un espacio de concentración, sobre todo en los centros de abastos, en los mercados más populares, porque las mujeres, que en una gran mayoría no tienen refrigerador, en el Perú, el 48% de las familias en Perú no tienen refrigerador, están acostumbradas a comprar al día, de ir al mercado día a día, salían solas, salían solas o salían con sus hijas o sus sobrinas para poder cargar el peso de los kilos de papas, de cebolla, de arroz, de azúcar. Entonces se produjo una suerte de aglomeración insana que además se mezclaba con los días de toque de queda total, que terminó, en nuestra opinión, y usted me corregirá, contagiando, produciendo más contagios, sobre todo ya en los sectores más populares. Sí. ¿Es una mala percepción, una mala lectura de Perú 21 o usted que ha estado tan cerca puede comentar? Esta epidemia, aparte de revelar las carencias históricas que tenemos en infraestructura de salud, también ha revelado pues, de que es un aprendizaje permanente. Sobre los errores, sobre las indecisiones, hay que aprender y se corrige. Y se corrigió, ¿no? Si lo interpretaron así o el resultado no fue el esperado, inmediatamente se corrigió. Y se seguirán capaz probablemente corrigiendo, ¿no? Al comienzo hablaba, tú recuerdas que no había, dice que era una enfermedad incurable, que no había tratamiento. Y muchos pacientes no tenían un tratamiento adecuado porque no había una receta, se puede decir. Pero ahora estoy viendo yo en las últimas noticias de que van a aplicar pues acitromicina con otro medicamento más y bueno, para poder, porque ya no dicen que es una enfermedad que produce falta de coagulación, ¿no? Una coagulación en la sangre y eso permite pues de que hay que aplicar otro tipo de medicamentos como tal, como una neumonía. Pero eso es un aprendizaje. Nadie estaba preparado para esto, Cecilia. Ningún país, ni siquiera Estados Unidos, ni Europa. ¿Qué sector escucha más el presidente en el Consejo de Ministros o cuando van evaluando lo que está ocurriendo, conforme van sucediéndose los sucesos, las cosas, los hechos en esta pandemia, enfrentando esta pandemia? ¿A qué sector? ¿Al interior, a la policía, al salud? Todas las decisiones que se han tomado han sido, todas sin excepción, han tenido un alto componente médico. Más que económico, y más que político inclusive. Entonces el presidente escucha pues, a los expertos, al ministro de Salud y a los expertos para tomar una decisión. Ampliamos la cuarentena, ampliamos otra medida adicional. Entonces, nosotros el presidente cambió a la ministra de Salud por el actual ministro en medio de la pandemia. Sí, claro. ¿Por qué? Es una decisión presidencial, ¿no? Él esperó encontrar un perfil diferente para una enfermedad que entraba en una fase más agresiva probablemente, y lo tomó así. Y yo creo que el ministro de Salud es el responsable pues, de toda la estrategia en la lucha contra el coronavirus. Es un cargo muy, muy delicado y de mucha responsabilidad, pues. Entonces él lo está asumiendo como tal, ¿no? Y con un grupo de expertos, el comando COVID, que lo preside la doctora Massetti, ¿no? Claro, pero también está el otro problema que se enfrenta a la enfermedad y es el hambre, el desempleo. Así es. Entonces las personas ya han empezado a angustiarse y a desesperarse por el otro problema. Los primeros 15 días, claro, había que tomarlo en cuenta, pero no era lo principal. Ahora ya las cosas se están agudizando y las gentes entonces han recibido en algunos sectores bonos que ha dado el Estado, pero a su vez estos bonos han
terminado concitando aglomeraciones, porque las gente se levantan al alba y esto, a veces salen de su casa a 3 de la madrugada, habiendo toque de queda, durante el toque de queda para hacer las colas, para cobrar el bono, sobre todo en las regiones. Y entonces los contagios continúan y continúan. Y pareciera que y un perro que se está mordiendo la cola. Sí. ¿Qué disposición muestra el presidente a escuchar también a los sectores producción, economía, comercio? No, yo creo que turismo? Ya había algunas conversaciones con los ministros que tienen que ver con estas áreas de producción, y la intención era pues de abrir progresivamente actividades económicas que no tengan que ver mucho con la congestión de personas, ¿no? O por lo menos buscar las alternativas de que se puedan emplear actividades por delivery o también actividades mineras, ¿no? Claro. Eso ya lo ha hecho el presidente. El presidente estaba evaluando para reabrir esas actividades económicas, y yo creo que, mira, ya no podemos nosotros sostener una cuarentena más. Esa es mi percepción. Ahora, desde afuera puedo decir, este coronavirus no se va a ir, pues va a desaparecer el día domingo o el lunes. Va a quedarse acá. Lo que tenemos, a pesar de suspender el aislamiento social, tiene que mantenerse el distanciamiento social y cambiar los patrones de conducta que tenemos como sociedad a partir de ahora. Porque los contagios van a estar ahí, van a estar en la puerta de tu casa, en la tienda, en el grifo, en el supermercado. Entonces vamos a tener que vivir y convivir con este virus durante largos meses probablemente, ¿no? Hasta que se descubra una vacuna. Entonces, pero también tienes razón, las actividades económicas tienen que reabrirse, porque como te digo, después de esto viene un problema económico muy serio para el país, y mucha población informal básicamente tiene que generar por sus propios recursos. Ahora, después de su experiencia como ministro del Interior, general Morán, ¿usted diría que en todos los sectores, sobre todo en el informal, hay ya algún aprendizaje en el sentido de protección? Porque nosotros podemos salir a trabajar si estamos protegidos. Sabemos que tenemos que lavarnos las manos, que tenemos que caminar por las calles guardando una distancia del prójimo, como ahora, por ejemplo, que tenemos 2 metros de distancia para poder conversar, que si estamos en sitios donde hay muchas personas tenemos que tener, por supuesto, la mascarilla puesta, que lo ideal es usar guantes para que los guantes nos hagan recordar que no debemos tocarnos la cara, y porque además todo lo que se quede de la superficie en nuestras manos no se quede en nuestras manos, sino que podamos desecharlos, en fin, pero tenemos que salir a trabajar cuidándonos mucho. Por supuesto. Y ahí va mi pregunta. ¿Usted cree que en los segmentos más informales, más populares, las gentes han aprendido algo de la necesidad de cuidarse y de la forma de cuidarse? Yo creo que después lo que explicó el presidente en la última conferencia, donde hicieron una prueba rápida a un mercado en Caquetá y resultaron más de 100 personas infectadas, los vendedores. 1 de cada 5 comerciantes de Caquetá imagínate, infectados. Esa es una realidad. Entonces, esas personas se están enfermando y probablemente van a contagiar a otras personas. Entonces, eso es un sentido de responsabilidad de todos. Acá yo debo preocuparme por mi salud, por mi seguridad, pero también al mismo tiempo por la persona que está a mi lado, que está vendiendo, que está distribuyendo mercadería, que está haciendo una labor comercial. Pero por eso le hago la pregunta. Usted, desde su ministerio, yo creo que es un aprendizaje. Vio que hubo aprendizaje, avanzamos en algo, podemos ya empezar a salir a trabajar. Yo creo que hay una buena práctica que está haciendo el ministro de Agricultura de hacer mercados itinerantes, de llegar el producto a la vivienda, cerca de la vivienda de las personas, y también el distanciamiento, ordenar los mercados, ¿no? Yo creo que sí. Descentralizarlos, Descentralizar, ¿no? Y ordenar los mercados, que es importantísimo, porque todos, sin excepción, van a ir a un mercado a hacer compras. Claro. Entonces, esto va a ser, como te digo, vamos a aprender a la fuerza, vamos a aprender a convivir con esta situación en los próximos meses para poder subsistir. O sea, usted está diciendo, bueno, la segunda etapa ya depende de los ciudadanos. Sí. La primera etapa fue, tuvo que participar el gobierno muy activamente. En la segunda etapa son los ciudadanos los que tienen que participar muy activamente. Así es, claro. Y el gobierno hizo su tarea confinando a todas las personas en sus casas. Pero hay un momento, después de casi 2 meses, oye,
un momentito, pues el Perú está paralizado y tienen que reabrirse actividades económicas, porque después de qué vamos a vivir, ¿no? El PIB está sufriendo bastante, ¿no? Y actividades económicas que no generan nada, no generan canon, entonces tienen que reactivarse. Y por ende la economía tiene que moverse poco a poco, progresivamente, ¿no? Gradualmente, Gradualmente, ¿no? Tiene que ser así. Gradualmente, de manera protegida, siguiendo protocolos. ¿Y dónde cree usted que se administran mejor los protocolos después de la experiencia que ha tenido? ¿En el sector público o en el sector privado? Los protocolos, por ejemplo, de protección. Mire, en ambos casos ha habido errores y éxitos. Casos de éxitos ha habido en algunos campamentos mineros, pero también ha habido errores, ¿no? Que pensábamos que iban a hacer cumplir el protocolo con rigurosidad, pero ha habido fallas también en el traslado de personas, ¿no? La empresa privada ha tenido que poner su cuota también acá, y el Estado también, ¿no? Ordenando, por ejemplo, lo que no se va a reabrir próximamente van a ser, parece, las clases presenciales. Eso no, sí, claro, eso es muy difícil de controlar a los chicos, ¿no? Sí. Pero yo le hacía la pregunta porque, por ejemplo, mirando el ejemplo de los mercados, ¿no? En el mercado de Caquetá, por ejemplo, hemos visto este resultado tan dramático y que seguramente va a traer consecuencias de las personas que han estado asistiendo ahí a hacer sus compras. Así es. En los supermercados, sin embargo, donde también hay mucha afluencia de gente, todas las horas que están abiertos, hay gente entrando, comprando, hay menos infectados. Sí. Entonces yo le preguntaba por eso, ¿qué tipo de instituciones, las municipales, el Estado, las públicas o las privadas, han hasta el momento usado mejor los protocolos? Le hago la pregunta porque de lo que se trata es de aprender. Claro. Es decir, si el sector privado ha hecho bien o ha tenido más aciertos en ese aspecto, podría enseñar, sí, ¿no?, a las municipalidades que trabajan con los mercados, al Estado que trabaja con la policía, con los médicos. Sí. O sea, podría aportar. Claro. A eso me refiero. El asunto es que al comienzo no entendieron de que no era apoyar a las personas y llevarles víveres y de casa en casa y tomarse fotografía con ellos, ¿no?, como hacían algunas personas, ¿no?, sino guardar el distanciamiento social para que puedan tener el apoyo y no contagiarse. Pero aprendimos, vamos aprendiendo poco a poco. Claro, había un alcalde y su esposa congresista infectados. Imagínate, pues entonces, en los supermercados que vemos ahora hay distanciamiento, hay 2 metros entre persona y persona y la cola es larguísima. Pero ¿qué vamos a hacer? Es la forma, tenemos que aprender a vivir así. Y en los supermercados vamos a tener que aprender así con todo lo que nos está pasando, con todas las consecuencias que tenemos infectados, vamos a tener que aprender así, porque si no, esto no se va a detener. Y lo que queremos es que se detenga y que baje la cantidad de infectados y fallecidos, ¿no? ¿Extraña usted el cargo? Bueno, yo he servido a mi país y yo acá tengo que agradecerle al presidente de la República, como le dije yo le agradezco porque me dio la oportunidad de tener un cargo político y servir a mi país. He hecho todos los esfuerzos inimaginables para cumplir con mi tarea. He sufrido ataques que son propios de la gestión, críticas y también algunas buenas palabras, ¿no? Entonces yo me siento satisfecho por lo que hice hasta ahora y valoro también el trabajo que hacen mis colegas del gabinete, un trabajo sacrificado desde el premier. Yo he sido testigo de excepción de las horas de pérdida de sueño que han tenido muchos, de viajes, de sacrificio de malas noches. Bueno, por eso su trabajo nos tocó estar en este momento difícil en la historia republicana de enfrentar una pandemia. Bueno, y están haciendo todos los esfuerzos necesarios. Por eso, en realidad, yo estoy muy orgulloso de haber pertenecido a este gabinete y le deseo los éxitos al presidente y a todos mis excompañeros, ¿no? Pero no extraña, está ahora más tranquilo. Bueno, ahora estoy haciendo, pues, estoy reencontrándome con la familia, ¿no? Es importante, ¿no? Eso es muy importante, creo que es un valor que no tiene precio, ¿no? No le voy a agradecer la entrevista todavía, general, porque hay un tema que quedó pendiente ya hace varios meses. Usted dijo al anterior Congreso que asistiría para informar sobre la infiltración del Movadef en algunas universidades,
por ejemplo, en la Universidad de San Marcos. Y al final ese informe usted no lo entregó porque el Congreso se cerró. Sí. Y luego, claro, se ha inaugurado el nuevo ya muy próximo, y la pandemia está marcando todo. Pero ¿le puedo pedir que nos cuente, que nos comente sobre esa otra parte del trabajo que usted estuvo haciendo? Sí, la unidad especializada de la policía tenía avanzada una investigación que implicaba a algunas personas, no necesariamente la Universidad San Marcos, porque acá no, lo menos que podemos hacer o queremos hacer es involucrar a una universidad tan antigua y prestigiosa, pero sí personas que llegaban a la universidad a hacer trabajo político y un trabajo clandestino y que tenía relación con el Movadef. Esa información sí la teníamos, y en el momento que se iba a presentar en el Congreso se iba a dar todo ese tipo de detalles, ¿no? Sí hay injerencia de personas, de algunos alumnos y algunos profesores, pero como te digo... Que hacen un trabajo de tipo político. Sí. ¿Sí? Que están captando jóvenes para hacer... Claro, participar en la política de manera muy radical, muy diferente, o con el concepto anterior de muy Sendero diferente Luminoso. es hacer política dentro con las reglas de un sistema democrático, pero cuando tú quieres subvertir o quieres perturbar el desarrollo de las instituciones con acciones violentas ligadas con el terrorismo, porque es una práctica, es una forma de hacer terrorismo, hacer un trabajo ideológico, ¿no? De captar a personas para llevarlas nuevamente a una vorágine violentista, ¿no? Eso sí es penado. Lo demás, el trabajo político, el trabajo de generar cuadros, es muchas cosas muy aparte, pero el trabajo de asusar, incentivar, concientizar a personas para hacer un trabajo violentista y que tenga una relación con una organización terrorista como Sendero Luminoso, eso pues tiene que ser investigado y tiene que ser en su momento pues sancionado, ¿no? Porque estamos, como te digo, estamos en un Estado de Derecho y esas figuras tienen implicancias con eso. Claro, porque ahora estamos todos abocados al tema de la pandemia, claro. Pero hay elecciones en un año, sí. Elecciones generales en un año, sí. Y el trabajo político que se haga para bien o para mal va a dar frutos en ese momento. Sí, entonces, pero la policía especializada con la fiscalía especializada tienen avanzado ese tema y va a continuar. Va a continuar. Yo siempre he dicho, el Movadef o el Sendero Luminoso es lo mismo. Reciclado funciona a través del Movadef. Por más que digan lo contrario, por más que ataquen, por más que se jalen los pelos, es así. Hay un trabajo de ese tipo. Responden a una concepción de una organización terrorista que propugna pues, tomar el poder por las armas en forma violenta, ¿no? Y no respetar las instituciones. Y los que hemos combatido a Sendero sabemos que esto es una nueva forma de hacer terrorismo. Eso es importante de decir, es una nueva forma de hacer terrorismo. Le agradezco mucho, General Morán. La paciencia, sí, claro. Yo quería terminar, Cecilia, y darte las gracias por esta entrevista que me permite dirigirme a la opinión pública y decir una vez más que mi salida ha sido por un acto político, una decisión personal. Le he explicado las causas, no ha sido para tapar actos de corrupción. Yo saludo las investigaciones que se tengan que hacer, que se esclarezca la verdad y que se sancionen a los responsables dentro de un debido proceso, ¿no? Porque acá también hay que encontrar a los responsables de esto, lo que se ha pasado, estos presuntos hechos de corrupción que tienen que investigarse por la Fiscalía, por el Fuero Militar Policial. Y también saludo la intención del Congreso de investigar esto. Yo creo que sí, es una buena oportunidad para esclarecer todo, ¿no? Porque necesitamos saber la verdad, lo más importante. Y por lo demás, estoy acá a tus órdenes. Muchas gracias. Gracias, general. Ha sido el general Carlos Morán, hasta hace unos días ministro del Interior, explicando, como él ha dicho, las razones de su salida y haciendo un análisis también de la forma como se está abordando desde una estrategia integral, y política y social el problema de la pandemia del coronavirus. Muchísimas gracias a usted por su atención.
Thank you.